Que el doctor Ocampo Ponce puede hacer su exposición, que está muy conectada con lo que hemos dicho aquí. Muchas gracias por la invitación al padre Andereggen y a la Sociedad Tomista también. Espero no agobiarlos mucho con esta presentación, que es sobre la fenomenología frente al realismo metafísico de Santo Tomás de Aquino. El término fenomenología fue introducido por el filósofo moderno Lambert, 1728-1777, y posteriormente fue utilizado dentro de la perspectiva fenomenológica de Kant, 1724-1804, y en la fenomenología del espíritu de Hegel, publicada en 1807. Sin embargo, es preciso recordar que la fenomenología como método es un intento de solución fundado en la conciencia del fracaso del agnosticismo moderno, iniciada a mediados del siglo XIX y que fue cobrando fuerza. No faltaron los pensadores que se dieron cuenta de que, a la manera de Protágoras y los escépticos, la modernidad se caracterizó por la disociación entre los fenómenos o las apariencias y el ser de las cosas. De ese modo, inició el camino hacia lo que en el siglo XX sería el método fenomenológico, del que más tarde derivaría el existencialismo ateo y el personalismo fenomenológico, como un intento de romper con el idealismo y el positivismo. Franz Brentano, 1838-1917, y Edmund Husserl, 1859-1938, intentaron retornar a las cosas mismas, atrayendo la atención de algunos intelectuales dentro y fuera de la Iglesia Católica. Lamentablemente, hacia 1950, el método fenomenológico, así como el existencialismo y el personalismo que derivaron de él, no alcanzaron el pretendido retorno al ser de las cosas, dando lugar al existencialismo nihilista desarrollado a partir de la fenomenología como ciencia de los fenómenos y alcanzando un auge en distintos sectores del pensamiento europeo que pronto se extendió por el mundo occidental cristiano. Lo que se dio fue lo que San Juan Pablo II, en su encíclica Fe y Razón, en el número 46, consideró como una continuación de la mentalidad modernista olvidada de toda relación con la visión metafísica y moral. En efecto, la conciencia del fracaso de la modernidad, reconocida por el ex sacerdote católico Franz Brentano en la segunda mitad del siglo XIX y continuada por su alumno Edmund Husserl y Max Scheler, 1874-1928, hizo que la denominada psicología del acto de Brentano fuera convertida en fenomenología por Husserl, Scheler y Heidegger, 1889-1976, que terminaron en el existencialismo como negación del ser. Como quedó dicho, aunque el objetivo era acercarse a las cosas mismas para desvelar su contenido esencial partiendo de los fenómenos y de ese modo romper con el positivismo y el idealismo imperante, la propuesta terminó en el subjetivismo trascendental del último Husserl y en el existencialismo ateo de pensadores como Heidegger y Jean-Paul Sartre, 1905-1980, entre otros, para los cuales la esencia humana no es, sino que se hace, es decir, se trata de una existencia cuya esencia se va haciendo a partir de la acción, pero que nunca se concluye y termina siendo nada, como lo dice Heidegger, o simplemente una pasión inútil, como lo dice Sartre. Una de las razones de ese desenlace fue que para Brentano, y cito textualmente a Brentano, el verdadero método de la filosofía no es otro que el de la ciencia natural. Termina la cita. A la vez que sostuvo la oposición entre la psicología y las ciencias naturales, cuyo objeto son los fenómenos psíquicos. Bajo esa premisa, Brentano intentó rescatar la intencionalidad de los escolásticos como referencia a un contenido, afirmando textualmente que, empieza la cita, todo fenómeno psíquico contiene en sí algo como su objeto,
si bien no todos del mismo modo. Termina la cita. De hecho, apoyándose en Santo Tomás de Aquino, sostuvo que la intentio es la tendencia a algo exterior al sujeto, defendiendo la herencia aristotélica y escolástica, a la vez que enjuiciando a la filosofía moderna. El problema es que su discípulo Husserl, considerado como el padre de la fenomenología, terminó afirmando que la reflexión filosófica debe abandonar la actitud ingenua y dogmática, proponiendo la duda como medio para iluminar ciertos aspectos entrañados en la conciencia. Tal es la epogé fenomenológica, que significa retención o cesación a la manera de los escépticos griegos, y que consiste en desconectar la existencia del mundo sin abandonar el juicio sobre ésta, es decir, suspendiendo el asentimiento sobre todo lo que no fuera considerado por él como apodícticamente evidente. Absteniéndose de juzgar las doctrinas de la filosofía anterior, Husserl se propuso realizar una reducción eidética, poniendo entre paréntesis todos los elementos individuales y contingentes, la existencia del Dasein de las cosas, es decir, todo lo que no es dado en la pura esencia del fenómeno, para proceder a la reducción trascendental, que es el método de la epogé fenomenológica. El fin era llegar a la conciencia pura como conciencia trascendental, que es lo que Husserl llama residuo fenomenológico, o lo último que queda después de las reducciones. De ese modo concluyó que el residuo fenomenológico, o lo apodícticamente evidente, es una conciencia indubitable, que es el ser de la conciencia a la que aparece el mundo y que constituye la tercera etapa de su pensamiento. Esa etapa es la más manifiestamente idealista y se encuentra iniciada en su obra Lógica Formal y Trascendental de 1929 y finalmente expuesta en sus Meditaciones Cartesianas de 1931, en donde termina por concluir que la constitución del mundo se reduce a la constitución del propio yo. Se trata de la estructuración universal del mundo de los objetos en la conciencia, o génesis universal del ego, como parte de la fenomenología pura. Aún con esas conclusiones, la fenomenología condujo a algunos cristianos a entusiasmarse, alejándose gradualmente de la perenne validez del lenguaje conceptual sintetizado por Santo Tomás, utilizado en las definiciones conciliares y que había sido aconsejado por varios papas, como el Papa León XIII en su encíclica Eterni Patris del 8 de agosto de 1879, y que también encontramos en el Código de Derecho Canónico número 252, parágrafo 2. No hay que olvidar que la Iglesia nos ofrece numerosos testimonios de que la aportación de Santo Tomás constituye una valiosa síntesis sistemática del pensamiento filosófico y teológico cristiano, que es importante considerar para la comprensión de las fuentes de la revelación. Sin embargo, el espíritu de la época propició propuestas dentro del cristianismo del siglo XX, como el existencialismo teísta cristiano, pero asistemático, del converso Gabriel Marcel, 1889-1973, que terminó negando el valor ontológico de la razón y la distinción entre el sujeto y el objeto. Bajo el ropaje del personalismo comunitario o personalismo católico de Emmanuel Mounier, 1905-1950, y del existencialista Louis Lavelle, 1883-1951, en la primera mitad del siglo XX se fueron incorporando elementos del método fenomenológico al realismo metafísico que había sido sintetizado por Santo Tomás en el siglo XIII y desarrollado por distintos seguidores en los siglos posteriores. No podemos dejar de mencionar que en la segunda mitad del siglo XX, Karol Wojtyla, que después sería el Papa San Juan Pablo II, también propuso lo que él llama la norma personalista en su obra titulada Amor y Responsabilidad de 1978,
con el fin de evitar que la persona fuera cosificada, aunque hay que aclarar que consideró la definición de persona de Severino Boecio sustancia individual de naturaleza racional. Wojtyla utilizó la definición de Boecio debido a que Santo Tomás la propuso explicando que se trata de una sustancia o hipóstasis cuyo constitutivo material es la esencia y su constitutivo formal es el acto de ser o ese, haciendo algunas observaciones a la misma para que resultara una definición análoga a las personas humanas, angélicas y divinas. Sin embargo, desde la fenomenología, la persona creada pronto acabó confundiéndose con la relación, aun cuando Santo Tomás en la cuestión 42 de la primera parte de la Suma Teológica sostiene textualmente que, empieza la cita de Santo Tomás, la relación en cuanto es relación, según la noción de su género, no tiene el ser algo, sino solo el ser hacia algo. Que sea algo según la realidad, lo tiene por parte en que está o es idéntica según la realidad, como en lo divino, o teniendo causa en el sujeto, como en las criaturas. Termina la cita. Con eso Santo Tomás distingue el hecho de que, y cito a Santo Tomás otra vez, todo lo que en las criaturas tiene ser accidental, trasladado a Dios tiene ser sustancial. Nada pues está en Dios como accidente en el sujeto, sino que todo lo que está en Dios es su misma esencia. Termina la cita de Santo Tomás. De modo que, aunque las personas divinas se distingan por sus relaciones, en el orden predicamental no podemos definir a la persona como relación, ya que en ese orden la relación es un accidente. El mismo Karol Wojtyla, que además es uno de los conocedores más destacados de Max Scheler, también se percató de que la propuesta schleriana es incompatible con la ética cristiana. Sin embargo, tanto en su obra titulada Amor y Responsabilidad como en su obra titulada Persona y Acción, incorporó elementos fenomenológicos a la visión tomista en cuanto consideró que las descripciones fenomenológicas aportaban elementos valiosos al conocimiento de la realidad. También lo hicieron muchos otros, entre los que podemos poner como ejemplo al eminente bioeticista italiano Monseñor Elio Sgreccia, que promovió un enfoque personalista y ontológico de la bioética que llamó bioética personalista o personalismo ontológico, a lo cual siguió una cierta confusión entre el realismo metafísico y el personalismo. Durante esas décadas se sumaron muchos otros fenomenólogos personalistas, algunos de ellos bajo la bandera de Karol Wojtyla y de Juan Pablo II. El problema es que no todos contaban con una formación tomista, metafísica y cristiana suficientemente profunda, y bajo el intento de desarrollar algunos aspectos como las emociones que consideraban deficientes en la filosofía clásica y perenne, fueron sustituyendo el realismo metafísico y la ontología por la fenomenología existencialista, unas veces bajo el nombre de personalismo, como en el caso de Manuel Munier, que en 1932 fundó la revista Spirit, y para quien textualmente dice, el personalismo es una filosofía, pero no un sistema. Termina la cita. Algunos con buenas intenciones de continuar el camino que había sido abierto y con el afán de enriquecerlo para superar los problemas de la época, pero otros atraídos por la ambigüedad que el método podía generar en los temas fundamentales de la teología dogmática y sobre todo de la teología moral e incluso de la pastoral. Hay que añadir que debido al agnosticismo implícito en la fenomenología, el cristianismo en un principio no la consideró como una metodología estrictamente filosófica, sino únicamente como un instrumento de conocimiento descriptivo que podía aportar algo a la filosofía realista. El problema es que Brentano, aun cuando defendía la herencia aristotélico-escolástica e incluso la propuesta de Santo Tomás, oponiéndose al subjetivismo de Hume, Kant y los idealistas, redujo el método de la filosofía de la ciencia natural, como ya lo habíamos dicho. Bajo esa premisa, el método fenomenológico acabó implicando
la incapacidad del intelecto humano para abstraer la esencia o naturaleza de las cosas y así obtener definiciones reales esenciales propuestas por la tradición aristotélica y que se realizan por género próximo y diferencia específica, expresando lo definido y únicamente lo que se intenta definir, es decir, la esencia o naturaleza de las cosas. La fenomenología intenta lograr definiciones reales mediante reducciones fenomenológicas, pero esas definiciones son descriptivas y ambiguas en lugar de ser esenciales, pudiendo llegar a ser una proyección de la misma conciencia. De ese modo se produjo un alejamiento del realismo metafísico de Santo Tomás de Aquino, cuyo rigor exige definiciones reales esenciales que suponen la capacidad del intelecto para conocer la naturaleza de las cosas a partir de las operaciones de la inteligencia humana que inician con la simple aprehensión o abstracción y la consiguiente ideogénesis. La situación es que, como lo hemos dicho antes, la fenomenología se centra en el estudio de la intencionalidad de la conciencia que había intentado rescatar Brentano, pero que a partir de Husserl y luego en Scheler no es una autoconciencia, sino conciencia de un objeto significativo a priorico que antepone lo emocional a lo intelectual. Como muestra de eso tenemos en palabras del mismo Scheler. Va la cita. Designamos como a priori todas aquellas unidades significativas ideales y las proposiciones que, prescindiendo de toda clase de posición de los sujetos que las piensan y de su real configuración natural, y prescindiendo también de toda índole de posición de objeto sobre el que sean aplicables, llegan a ser dadas por sí mismas en el contenido de una intuición inmediata. Termina la cita de Scheler. En ese texto, Scheler se refiere a los valores que fundamentan su propuesta ética. La posición intencional de los valores significa que no pueden separarse de la experiencia emocional en acto, así como la primacía de lo emocional sobre lo intelectual. Los valores siempre surgen de una experiencia y son valores respecto a un sujeto determinado, de donde se concluye que su ideal de perfección es únicamente intencional y no real. Por esas y otras razones, Karol Wojtyla concluye textualmente, abro la cita de Karol, el sistema ético construido por Max Scheler no se adapta fundamentalmente a la formulación científica de la ética cristiana. Cierro la cita. Wojtyla sostiene que, aunque a través de la definición de los valores morales como valores personales, Scheler pretende acercarse al contenido ético de la revelación cristiana, debido a sus premisas fenomenológico-emocionales, no resulta adecuado para una plena ilustración y comprensión científica de ese contenido ético. En particular, es insuficiente para su comprensión teológica, que resulta indispensable tratándose de fuentes reveladas que establecen un objeto de fe sobrenatural. El error de Scheler es no trascender el plano experimental para llegar al orden moral que requiere el conocimiento teleológico causal implicado en la ley natural moral como criterio objetivo del obrar moral. Sin embargo, Karol Wojtyla también sostiene textualmente que, y abro la cita de Karol Wojtyla, aunque el sistema ético elaborado por Max Scheler no se adapte fundamentalmente a la interpretación de la ética cristiana, nos puede servir de ayuda en un trabajo científico sobre ella. Nos facilita, en efecto, el análisis de los hechos morales en el plano fenomenológico y experimental. Termina la cita de Wojtyla. No obstante, en su obra sobre la valoración del sistema de Max Scheler, concluye Karol Wojtyla contundentemente lo siguiente, y es cita textual. A las investigaciones sobre el sistema ético de Max Scheler debemos con toda certeza el mérito de haber dirigido la atención hacia el papel incontestable que desempeña la experiencia fenomenológica en los trabajos de ética. Pero contemporáneamente esas investigaciones nos convencen de que el pensador cristiano y sobre todo el teólogo, aún sirviéndose de la experiencia fenomenológica en sus obras, no puede ser un fenomenólogo. Termina la cita de Karol Wojtyla. Por eso, la antropología de Wojtyla
acaba incluyendo la concepción metafísica clásica de la persona expuesta por Santo Tomás de Aquino y pues la filosofía tomista. Por si lo anterior no fuera suficiente, una vez que Wojtyla fue nombrado como el Papa Juan Pablo II en su encíclica Fe y Razón, nos recuerda textualmente que, y ahí va la cita, la Iglesia ha propuesto siempre a Santo Tomás como maestro de pensamiento y modelo del modo correcto de hacer teología. Termina la cita. Pero además el Concilio Vaticano II afirmó textualmente en la Gaudium et Spes del número 15 que, va la cita de Gaudium, la inteligencia no se limita solo a los fenómenos, sino que es capaz de alcanzar con verdadera certeza la realidad inteligible, aunque a consecuencia del pecado se encuentre parcialmente oscurecida y debilitada. Termina la cita. En virtud de eso, en los números 82 y 83 de su encíclica Fe y Razón, San Juan Pablo II insiste textualmente que, ahí va la cita, una filosofía radicalmente fenoménica o relativista sería inadecuada para ayudar a profundizar en la riqueza de la palabra de Dios. Termina la cita. Añadiendo también textualmente que considera, abro la cita, necesaria una filosofía de alcance auténticamente metafísico. Termina la cita. Enfatizando que, y otra vez es la cita de él, un gran reto que tenemos al final de este milenio, de cuando la escribió, es el de saber realizar el paso tan necesario como urgente del fenómeno al fundamento. Termina la cita. El problema es que el desplazamiento del conocimiento metafísico por el fenomenológico condujo a la tergiversación y en algunas ocasiones hasta a la disolución de los términos y conceptos fundamentales como persona, naturaleza, esencia, etcétera, que constituyen la herramienta necesaria para la comprensión del dato revelado tanto en la teología dogmática como en la teología moral, además de una comprensión de la realidad cuyos efectos ahora padecemos. Como quedó expuesto, entre los términos y conceptos más afectados por la fenomenología está el concepto de persona, debido a que el personalismo fenomenológico y hasta otros tomismos, entre comillas, fenomenológicos, acabaron disolviendo la persona creada en la relación. Otro de los motivos que probablemente contribuyeron a la confusión, aunque haya podido ser sin mala intención, fue que el sacerdote Romano Guardini, filósofo admirado por algunos pontífices que influyó en las reformas del Concilio Vaticano II, afirmó que la relación es esencial a la persona y aunque sostuvo que ésta tiene un sustrato, su visión se extendió bajo el tema de la persona y la relacionalidad, en la que ese sustrato ontológico terminó por disolverse en muchos de sus seguidores, confundiendo las personas creadas con la relación. Pero como quedó dicho, el método fenomenológico no se limitó a unos cuantos autores, ni afectó solo el concepto de persona, sino que también contribuyó a la disolución de todos los conceptos fundamentales que se utilizan en la teología y en la comprensión de la realidad, generando un discurso ambiguo aún dentro de la misma Iglesia, de modo que, a partir de la incorporación de la fenomenología, cada texto puede ser entendido de diversas formas y a conveniencia de quienes lo interpretan. Lo que debería ofrecer luz y precisión, ahora ofrece oscuridad y ambigüedad. Ese es el motivo por el que urge seguir los consejos del magisterio y de los papas León XIII y San Juan Pablo II, entre otros muchos, de pasar del fenómeno al fundamento, aprovechando y actualizando la valiosa aportación de Santo Tomás de Aquino, que además ha sido promovido como alternativa de filosofía y teología segura por muchos pontífices a lo largo de los siglos. Muchas gracias. Bueno, como siempre, el doctor Ocampo Ponce nos ofreció una exposición brillante, muy exacta y sobre todo muy fiel a la verdad, ¿no? Sin ningún afán por hacer componendas que oscurecen el pensamiento de Santo Tomás, y trató un punto fundamental hoy. O sea, el influjo de Hegel es más profundo, pero es más difundido este influjo de la fenomenología. Hasta algunos la presentan como una nueva filosofía perenne.
Entonces, como que ahora hay que hacer filosofía a partir en la iglesia y al servicio de la teología a partir de la fenomenología porque sería más concreta. Ahora, evidentemente, si hay algún autor que no es concreto, es Husserl, el fundador de la fenomenología. Es el más idealista de los que conozco. Como dije antes, es más idealista que Hegel. Así es, padre. Muchas gracias. Hay una pregunta ahí. Estoy leyendo ahora un libro de Antonio Millán Puelles, La estructura de la subjetividad. Él se declara fenomenólogo, toma digamos, las ideas de Husserl, después las abandona porque él se considera tomista aristotélico, ¿no? Entonces a mí no me queda claro si el problema es la fenomenología como Husserl la plantea, como el método, y no tanto la fenomenología que sí puede llegar, según Antonio Millán Puelles, ¿no? Por lo que yo estoy leyendo, a demostrar que el hombre no es conciencia pura, ¿no? Que es lo que pretende el idealismo y demás. Entonces, no sé si el problema es Husserl, en definitiva, y no tanto la fenomenología. Lo pregunto desde unas primeras lecturas que estoy haciendo y que no conozco en profundidad el tema, ¿no? Pero como tengo reciente la lectura, justamente Antonio Millán Puelles plantea desde la fenomenología la posibilidad de acceder a la estructura de la subjetividad y demuestra que el hombre no es conciencia pura, que a través del error accede a la realidad, es una conciencia inadecuada, es intermitente, porque cuando duerme no tiene conciencia, pero no pierde la subjetividad. Entonces, no sé hasta qué punto tengo que entender que el problema es la fenomenología o es el método de Husserl. Y disculpas, pero yo quiero tenerlo más claro, porque evidentemente no lo sé bien por ahí. A ver, muy disculpas. Bien. Bueno, gracias. Aquí lo que sucede es que precisamente eso que estamos viendo es lo que se generó, esta confusión tremenda, porque, a ver, el mismo Aristóteles parte de la realidad concreta, de los fenómenos. O sea, él dice, nada hay en el intelecto que no pase por los sentidos. Nadie tenía que hablar de fenomenología, simplemente de las cosas, de la realidad. Otro punto importante es que hay que entender el contexto histórico, porque veníamos de una modernidad tremenda, con unas consecuencias terribles, y cuando Brentano pretende hacer un puente con Aristóteles, con la intencio, con el pensamiento realista, escolástico, etcétera, pues todo mundo se entusiasma, ¿no? Porque dicen hasta que por fin nos estamos dando cuenta de que la modernidad fracasó porque acabó en un idealismo, en un empirismo y en todo lo que ya vemos, ¿no? El problema es que Brentano iba bien, pero Husserl, hay tres Husserls, uno más apegado a Brentano, uno que se aleja y otro que acaba totalmente en el idealismo, prácticamente regresándose a Descartes, ¿no? Como lo presenté aquí en la conferencia. Y entonces otros que se entusiasman y en una época donde empezaba también a haber cierta decadencia de la enseñanza de la metafísica en algunos sectores, pues empiezan a decir, ay, pues sí, la fenomenología, y entonces la empiezan a promover y a esto le agregamos pues personajes como el mismo Karol Wojtyla, Edith Stein, que mencionaba el padre, ¿no? Que se había convertido. O sea, era un espíritu de la época, Max Scheler, etcétera. Entonces, pues se entusiasmaron mucho, pero cada vez con mucho entusiasmo por la fenomenología y con muy poco conocimiento metafísico y cada vez más poco conocimiento metafísico. Y ahora lo que encontramos, Millán Puelles, pues es otro ejemplo, ¿no? Pues él también, el fenómeno, sí, pero acabó por darse cuenta, como usted mismo lo acaba de decir, ¿no? Que eso no podía ser, igual que lo acabo de demostrar con Karol Wojtyla y con otros. El problema es que ahora realmente los que se dicen más católicos y los que están al frente de los comités que hacen o de los grupos que hacen los documentos de la iglesia, etcétera, pues son en el mejor de los casos fenomenólogos, pero ya no son ni metafísicos, y entonces, ¿qué pasa? Que eso nosotros lo vemos en los documentos que siguen a esta época. Son documentos que no definen bien
que no es que lo que digan sea falso, ¿no? Totalmente falso, pero que no encuentra uno una definición que abarque lo definido y únicamente lo que intenta definirse, y por lo tanto son ambiguos y se presta a diferentes interpretaciones. Entonces no sé si le he contestado, pero a ver, Millán Puelles pues le tocó también esa época, él era realista, tomista, pero pues todos se entusiasmaron con esa idea del retorno al ser y del retorno a la realidad, y bueno, el mismo que mencioné, Elio Sgreccia, pues le pone bioética personalista, ¿no? Y cuando el personalismo estaba pues del lado de la fenomenología, pero era existencialista, entonces ahí se genera otra vez una confusión, o con Romano Guardini, etcétera, ¿no? Entonces, ahora todo el mundo está confundido al punto de que los fenomenólogos pues son ahora los filósofos cristianos, y los realistas pues no existen, estamos fuera, ¿no? Bueno, aquí tenemos muchos realistas. Sí. Aquí sí, pero no hay en muchas partes, créanmelo. Millán Puelles llega a hablar de objeto puro, creo que en El olvido del ser. Pero al hablar así, estamos dentro del realismo, él lo hace como una especie de analogía entre, así como la fantasía puede fantasear sin estar vinculada necesariamente al mundo exterior, como que la inteligencia del intelecto puede hacer un objeto puro, como escindido de la realidad. ¿Y esto es compatible con el realismo filosófico? A ver, la inteligencia puede hacer un objeto puro o conocer un objeto puro, porque el único objeto puro que puede hacer la inteligencia pues son los juicios. Perdón, los conceptos, los juicios y los razonamientos, ¿no? Los conceptos en primer lugar, porque el concepto es algo objetivo, real, ¿no? Y luego su contenido puede ser real o de razón. Entonces, en ese sentido, eso sí lo hace la inteligencia, pero no va a crear la realidad a la manera de los idealistas. No sé si contesté o si el padre tenga algo más que decir.